Hola amigos, happy afternoon. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Creo que es buenas noches para el momento en el que vean el video. Bueno, depende de a qué hora vean el video, ¿no? Por eso, esto es subjetivo. Nada amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Aquí estoy con Andrea Alibri. y juntas somos Quemadito Podcast. Bueno amigos, nada, si ya leyeron el título del video, vieron la portada, Exacto. ya sabrán de qué película vamos a hablar el día de hoy. Hamlet. Vamos a hablar de Hamnet, película nominada a los Oscars en varias categorías. 8 nominaciones para ser exactos. Pero bueno. Empecemos. Empecemos. Andrea está muy emocionada por este video. Berro, es que me encantó Hamlet. Andrea va a llorar en el minuto 27 de este video. Literal, o sea, me voy a acordar de la película y me van a dar ganas de llorar. ¡Qué fastidio, qué fastidio! Estaba viendo un review de la película y hablaron de la escena final. Y yo así. Pero bueno. Hamlet. Estrenada en el 2025. Es un drama histórico de ficción. Es como ficción biográfica, por así decirlo. Que fue dirigida por una ganadora del Oscar, Chloe Zhao, que está basada en la exitosa novela de Maggie O'Farrell, del mismo nombre, Hamlet. Y bueno, la película obviamente se aleja full de lo que de lo que podría ser, bueno, la película y el libro se aleja full de lo que podría ser una biografía de la vida de Shakespeare o de cómo se hizo, o sea, no es verídico, no pues, es verídico. no son hechos Exacto. reales. No es literalmente una biografía, un documental de lo que fue la vida de Shakespeare o de Áñez o de cómo se hizo Hamlet y bla, bla, bla. Sí, digamos que es una reinterpretación ficticia Exacto. de la realidad, una Exacto. imaginación. Digamos que es un fanfic. Exacto. En términos pop. En términos pop, es un fanfic. Entonces, está ambientada en Inglaterra isabelina de 1580. Entonces, la trama sigue a Áñez, o como se le conoce más Popularmente. recientemente, exacto, es Anne Hathaway. No la actriz. No la actriz, que de hecho hay una pequeña Teoría conspirativa. detrás de eso, pero ya pronto iremos por ahí. Que bueno, ella en la película es una mujer que tiene mucha conexión como con la espiritualidad y la naturaleza y como con lo místico, y tiene muchas habilidades esta nación. Y bueno, la historia como tal cuenta cómo se conocen Áñez y William Shakespeare, el nacimiento de sus hijos, y esto ya obviamente todo tiene spoilers, o sea, quien no sabe de la vida de William Shakespeare, lo lamento mucho, pero hay que volver al colegio. Sí. Teoría conspirativa. Anne Hathaway, de ahorita, Anne Hathaway, el esposo de Anne Hathaway, que no sé cómo se llama, y William Shakespeare. Entonces está la teoría de que Son la reencarnación. son la reencarnación de estos personajes históricos, además que me parece súper Sí. interesante que literalmente Anne Hathaway es Áñez y su esposo se ve exactamente igual a William, o sea, es una locura. Sí, o sea, el personaje, Anne Hathaway se llama igual y el esposo es idéntico Es a William idéntico. Shakespeare, tipo, vamos a ponerles aquí las fotos y ustedes juzgarán cuál es la verdad. Sí, o sea, son igualitos. O son capaz son idénticos. vampiros, chama, como en Cap- Sinners. Son vampiros ¡Capaz como, son vampiros! ¡Qué como en emoción! Sinners. Sí, pero, ¿sabes qué? Ya va. Me voy a desviar un poco. Pero esto me hace recordarme de la serie que estaba viendo, que yo te dije que vieras, que no he visto, que se llama A Discovery of Witches. Que literalmente... No, porque tú no me la recomendaste a mí, se la recomendaste a Barbie. Dijiste que a mí no me ibas a recomendar nada porque yo no veo las cosas que tú me recomiendas y me sacaste la recomendación. Así que no me pongas esa cara de que no la he visto. Me molesté. Bueno, te la recomiendo. A ti y a la audiencia. Ok, ahora sí Que- la puedo ver. Exacto. Es una serie basada en unos libros, en una trilogía de libros, y the gist of it es que trata sobre vampiros, demonios y brujas, pero esto es un pequeño spoiler, es muy pequeño, pero en algún momento de la historia vemos como los personajes principales viajan al pasado y como años después, como ellos van interactuando con el pasado, resurgen como que estas figuritas de ellos en la antigüedad, pero que son tipo ellos pintados de ese momento en la época isabelina además. Okay. Entonces me hace recordar porque es literalmente, o sea, lo que estás diciendo de vampiros es tipo, Ellos. y si de verdad sí son?
¿Pero es un documental o es una serie? Es una serie ok. basada en unos libros de ficción. Ah, ok. Pensé que era... No No, sé no, por no. qué pensé que era como un documental. Pero me pareció interesante porque otra cosa que vi en la serie es que el personaje principal, que no me acuerdo, Matthew, en la época isabelina, él cargaba zarcillo, que me recuerda Como a Paul Mescal. como Paul Mezcal, que eso en verdad sí sucede, tipo, o sea, sucedía en la época isabelina, los hombres usaban tipo esos aretes que se ponen así. ¿Será que cuando... ¿De qué año es esta serie? 2019, Porque este libro es como el 22, ¿no? 2020. Bueno, capaz la autora vio esta serie. Capaz, capaz puede Y ser. de ahí sacó unos... Bueno, lo que pasa es que no creo porque los libros, me imagino que proceden mucho a lo que es Hamnet. ¿Me explico? Sí. Porque los libros, o sea, la serie está basada en unos libros, entonces creo que ya tienen un tiempo. Ok. Pero bueno, como estábamos diciendo antes de que yo me desviara por Es completo. que, perdón, me distraje con las teorías conspirativas. Sí. Yo soy como Jessie Plemons. Literal. Pero ajá, como estábamos diciendo, también sigue como cómo se muere Hamnet, que es el hijo de 11 años de William Shakespeare y Anne Hathaway, a causa de la peste bubónica. Y bueno, vemos como la película explora el hecho de cómo este duelo hace que nazca la gran obra que es Hamlet, escrita por William Shakespeare, para los que no sabían. Pero sí, esa es más o menos como la sinopsis desviada de la De película. la película. Pero bueno, la directora fue Chloe Zhao, como ya lo dije, el guión fue adaptado del libro, hecho también por Chloe Zhao y la autora original que es Maggie O'Farrell. Dentro de los productores está Steven Spielberg con su casa, creo que productora o algo así, que se llama Amblin Partners, y Sam Mendes. La película dura alrededor de 2 horas y 16 minutos. Y bueno, nada, eso es más o menos la ficha técnica. Ok. Ficha técnica. Muy bien. Y bueno, nada, para hablar ya como que un poquito más de lo que es el elenco, tenemos a Jessie Buckley, que representa a Agnes Hathaway, a Paul Mescal como William Shakespeare, Emily Watson, que es Mary, la mamadre, la mamadre de William, Joe Alwyn como el hermano de Agnes, que yo lo vi en el cine y yo sé que, Ariana, what are you doing Yo here? también dije, ¿qué hace la pepona aquí? Sí, entonces yo sí, ¿por qué estás en mis películas que nunca sé que vas a Sí, estar? literal. Esto en verdad para mí fue tipo, ¿qué haces aquí? Yo Pero te es que conozco. yo creo que él trabaja mucho con Yorgos. Con Yorgos no. Yo sí. Claro, que Claro, estaba obvio, pensando- Yorgos. No, es que él sale en The Favorite, Sí, ¿no? salen de Favorite. Sí, el En trabajo Kind fue of con... Kindness. Sí, el trabajo fue No con sé por qué lo Yorgos. trasladé acá así Yorgos. Es que creo que estaba pensando en Bugonia. Sí, Ah, bueno, X. Ignoremos esta sí. barbarie que acabo de decir. Yo sí. ¿Qué tiene que ver Yorgos con Hamnet? No, ignoremos esto. Lo que pasa es que en The Favorite, que creo que también es... De la época isabelina. Exacto, y creo que es de Yorgos también, Sí. esta película. Sí. Estoy casi segura. Claro, y sale Emma Stone, o sea, y ahí también sale la Pepona. Lo pensé porque cuando yo estaba viendo The Favorite, yo no sabía que él salía. Y fue como jumpscare, ¿sabes? Y me dio la misma sensación que me Claro. dio en esta película. Y bueno, después también tenemos a Jacoby Jupp, que es el que interpreta a Hamnet. Y el hermano de él, que se llama Noah Jupp, que interpreta a Hamlet en la obra. Entonces es como esta pequeña... Ellos son hermanos en la vida Ellos real. son hermanos en la vida real. Pequeño Noah fun Jupp, fact. exacto. Noah Jupp y Jacoby Jupp. Y bueno, obviamente, como ya dije, recibió 8 nominaciones en el Oscar como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz Principal, Mejor Guion Adaptado, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción, Mejor Dirección de Casting y Mejor Vestuario. Y tuvo un presupuesto alrededor de 300, qué loca, de 35 y 40 millones, pero ha hecho 115, exacto, 115 millones de dólares hasta ahorita febrero, pues, que en verdad es una gran cantidad para lo bastante. que es esta película, pues, porque Sí, no, es no más es una como... película que está hecha para hacer blockbuster. digo yo. Exactamente, entonces, en verdad, o sea, ya recuperó y hizo un poquito más, pues. Yo creo que ya es considerada éxito en taquilla. Exacto, yo también. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para hoy, ustedes. Se acabó el video. ¡Adiós! Sí, vamos a empezar por la realidad. Vamos a empezar por lo que inspiró
al autor a escribir estos libros Exactamente. para que después se tradujeran a la gran pantalla. Exactamente. Bueno, la intención de escribir este libro en parte viene por la necesidad de alguna manera, digamos, por lo menos para mí, es darle visibilidad a lo que fue Áñez y a lo que fue el proceso de duelo de William Shakespeare por su hijo Hamlet. Exacto. En la vida real no está documentado ningún poema, ni ninguna obra, ni ningún escrito de Shakespeare en el que él hable directamente de la pérdida de su hijo, pero varios, digamos, expertos en la obra de Shakespeare dicen que Hamlet fue la manera en la que él decidió llevar su duelo por la pérdida de su hijo, y la autora del libro lo que hace es básicamente como crear este universo en el que nos muestra cómo pasó la muerte de Hamlet y cómo eso de alguna manera se pudo haber traducido a la obra de Hamlet, aunque realmente en la película el personaje principal no es Shakespeare, ni sigue su vida profesional, ni cómo él se inspiró en su vida real como para hacer esta obra, sino que es más como una ventana a su vida personal y más enfocado a lo que fue su esposa que a él como escritor famoso, pues. Y bueno, para los que no saben, William Shakespeare nació en 1564 en Stratford upon Avon. Él se casó con Anne Hathaway cuando el 28 de noviembre de 1582, cuando él tenía 18 años y ella tenía 26, y ella tenía 3 meses embarazada. Aunque en la historia se ha tratado como de reforzar esta idea de que se casaron por el simple hecho de que ella está embarazada, en verdad no hay ningún tipo de documento histórico ni nada, al parecer, de que en verdad eso pasó. Entonces en verdad es especulación de ambos lados. Uno no puede decir que se casaron por amor y tampoco uno puede decir que se casaron por obligación. Entonces todo esto es especulación. Ellos tuvieron 3 hijos, tal cual vemos en la película: Susana, que nació en 1583, y los gemelos, que son Hamlet y Judith, que nacieron en 1585. Hay una gran parte de la vida de Shakespeare que se le llama como los años perdidos, que fue como su tiempo en Londres y todo esto, porque creo que fue después de que murió, no, mentira, después de que nacieron sus hijos, en la época entre que él iba y venía a su hogar donde estaba su familia e iba a Londres, es como sus años perdidos, porque en verdad no se sabe mucho de él, ni qué hacía, ni dónde estaba, y en verdad es todo mucha esta especulación. Entonces, en verdad, la mayor parte de la película y de lo que es el libro es ficción, una reimaginación de lo que puede haber sido la vida de Shakespeare en los años perdidos, en verdad, pues. Y bueno, ya cuando entre 1580 y 1590, entre esos años en los que se muere Hamlet, él como que se traslada a Londres y termina de hacer su vida ahí como dramaturgo y actor. Y tampoco se dice en verdad cuál es la frecuencia en la que él volvía a Stratford, ni nada de eso. Entonces como que también el hecho de decir que William Shakespeare era un padre ausente y que odiaba a su familia y que odiaba a su esposa, eso también es otro como... O sea, uno no sabe, entonces Claro. uno no puede decir, era un padre presente y era un padre, o era un padre ausente, porque en verdad uno no sabe, son los años perdidos de él, ¿cómo vas a saber tú? Claro. Entonces es como... No hay un blog de su día a día, pues, Exacto. tipo Lifestyle de Shakespeare no existe. Exacto. Pero eso es más o menos como el contexto que hay detrás de Shakespeare y como que las cosas que trata la película en relación a lo que es la vida real, pues. A ver, la forma más fácil de saber de qué trata Hamlet es habiendo visto El Rey León. Porque Exacto. literalmente Hamlet es el Rey León es Hamlet, o sea, obviamente inspiraron la historia del Rey León en Hamlet. Exacto. Y vamos a resumirles la historia de Hamlet lo más concisa posible. Básicamente está este príncipe que, bueno, tiene a su papá, tiene a su mamá, que son el rey y la reina, y tiene a su tío. Resulta que su tío mata a su papá, tal cual como pasa en El Rey León. Y el tío se termina casando con su mamá. Después, el hijo, que es el príncipe, básicamente, Hamlet, termina, digamos,
en todo un proceso de duelo, de darle un resignificado a su vida, se siente como completamente perdido y siente que tiene que hacer justicia por sus propias manos para que se sepa la verdad y para que el legado de su papá sobreviva. Entonces, todas estas temáticas es lo que trata como el grueso de la obra de Hamlet. Algunos dicen que esta es la obra con más introspección de Shakespeare y bueno, no es casualidad que también sea la obra que, digamos, fue inspirada por la muerte de su hijo. Básicamente, de esto son como las temáticas principales que trata la obra. Hamlet durante toda la obra busca la manera de hacer justicia y de matar a su tío. En el proceso muere un pocotón de gente. Sí. En la batalla final literalmente se muere Se muere él, todo el mundo. se muere el tío, se muere La la mamá. mamá, muere absolutamente todo el mundo. Y su última petición es que por favor cuenten la verdad de su historia y que se haga, que se le haga justicia al legado de su papá. Esa era como su, digamos, su misión en la historia. Obviamente, digamos que Hamlet no es una traducción literal a lo que fue la vida de Shakespeare, porque no es un padre que pierde a su hijo, sino que es un hijo que pierde a su papá. Es como una inversión de Exacto, la de historia. los roles. Entonces, básicamente de eso es lo que trata Hamlet y Shakespeare de alguna manera a través de su obra. Es como él busca crear el espacio en el que él se siente seguro para expresar todas sus emociones y sus sentimientos a raíz de la muerte de su hijo, como ya dijimos antes, la culpa, la sensación o sea, de la necesidad de hacer justicia, de que el legado de su hijo Se ha contado. permanezca tipo en la eternidad y que no se pierda, digamos, en la historia. Exacto. Otra cosa muy importante de la historia de Hamlet es que en verdad como que no existe en vida real si en verdad el hecho de que Hamlet muriera es el propulsor a que William Shakespeare hiciera esta Exacto. historia. Me parece interesante porque al parecer Hamlet está inspirada, o sea, ya existe una historia muy parecida a esta que se llama Amleth, que es de la cultura nórdica, una cosa así, que trata literalmente lo mismo. Lo que pasa es que Amleth, en el final de su obra, es un poco más uplifting, por así decirlo, porque no termina en que todo el mundo se muere, sino que en verdad el príncipe Amleth termina siendo rey y bla, 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 y como que venga su padre y es como una historia de este heroísmo y bla, 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 mientras que Hamlet en verdad es una tragedia, pues, como lo dice el título original de la obra, que es La tragedia de Hamlet. Y bueno, como ya saben, obviamente los nombres Hamnet y Hamlet eran intercambiables en esa época. Al igual que al parecer Áñez y Anne. En la película se le dice Áñez porque así le puso su papá en vida real en el testamento que él dejó cuando él murió. Y por eso en la película le dicen Áñez, a pesar de que en la historia se le conoce mayormente como Anne. Otra cosa es que dicen que lo más seguro es que esta historia de Hamlet ya Shakespeare a lo mejor la había visto. No me acuerdo si es esta o es Hamlet, algo así se llama, que también es como, creo que es la traducción de Hamlet a el francés y como que ya en esas épocas se estaba dando como que, o sea, hubo como un pequeño run de esta obra o algo así y se especula que a lo mejor Hamlet la puede haber visto. Entonces, Hamlet en verdad es como una reinterpretación de esta historia que ya existía. Entonces, nada, me parece interesante porque es literalmente lo que está pasando con Hamlet, que es tipo, estás reimaginando algo que ya existe, Ok. ¿sabes? Entonces me parece Como un Inception. Exacto, como un Inception. Ok. La reimaginación de la reimaginación de la reimaginación. Ok. Entonces, me El parece. remix del remix del remix. Exactamente. Sí, bueno, al final no hay historia original. O sea, las primeras, pues, pero Exacto. de ahí parten todas las historias. Exacto, exacto, exacto. Pero sí, ese es más o menos como Yukiti. Ah, bueno, el monólogo de Ser o No Ser también como que reflexiona toda esta parte de si en verdad vale la pena seguir viviendo a pesar de tener como que soportar todo este sufrimiento Y dolor. y dolor. Entonces me parece interesante porque en verdad sí va full con a lo mejor lo que pudo haber sentido William Shakespeare en vida real cuando se murió su hijo, pues. Porque era su único hijo varón y eso también significa que su legado y su apellido muere con Claro. él. Entonces, Sí, esas son cosas que le importan a los hombres. exacto, y me imagino que en esa época era más como, Contundente. sí, porque además es como
tu primer hijo varón, que es como muy importante, o era muy importante como en esas épocas, pues. Claro, porque al final es como quien heredaba todo. Exactamente. Saben que al principio de la película, básicamente, cuando se están conociendo Áñez y Shakespeare, Shakespeare le cuenta el mito de Orfeo y Eurídice a Áñez. Entonces, básicamente, este mito lo que dice es que Orfeo era como un gran músico que se enamoró de Eurídice. Eurídice, hay varias versiones que explican cómo muere. Creo que la más popular es que muere picada por una mordida de serpiente y termina en el inframundo. A raíz de su muerte, obviamente Orfeo estaba como desesperado por volver a encontrarla, es su amor, es su amada, es la persona que él adora en su vida y decide lanzarse un viaje al inframundo para pedirle a Hades que por favor le devuelva a su amada. Entonces, básicamente, él se lanza este viaje al inframundo a rescatarla y Hades le dice, te la puedes llevar con una sola condición. Ella tiene que ir detrás de ti y no puedes voltearte a verla, tipo, hasta que lleguen a la tierra, pues al mundo real. Y él acepta, pero obviamente en el proceso de la caminata, él en algún momento se voltea y ve que Eurídice vuelve al inframundo. Exacto. Entonces, nada, este básicamente es el mito con el que abrimos la historia de Hamlet, básicamente, y digamos que de alguna manera lo que es Shakespeare, Áñez y Hamlet terminan siendo una reinterpretación de este mismo mito. ¿Por qué? Porque el mito de alguna manera te intenta hacer como un pequeño sneak peek de lo que va a pasar, de que tú no puedes rescatar lo que ya se perdió. Básicamente este mito lo que dice es que vamos a ver una historia sobre el duelo y no sobre el salvar a alguien. Para que entendamos un poco los paralelismos entre el mito y entre la película como tal, la primera temática clara que se trata es la pérdida dolorosa. En este caso, en el mito, sería Eurídice quien muere, en la película Hamlet, y vemos cómo Orfeo en el mito lleva, digamos, el duelo de la muerte de su amada, que en este caso en la película es Hamlet. ¿Qué pasa? En la película no tenemos un solo Orfeo, sino que tenemos dos, que son Áñez y son Shakespeare. Y lo dividimos en dos porque vemos cómo se dividen las tangentes de cómo tú puedes llevar el duelo. Tenemos el duelo de Áñez, quien de alguna manera metafórica es quien termina bajando como al inframundo, y vemos la forma en la que ella lleva el duelo. Al principio está como muy negada a aceptar la muerte de su hijo, busca de alguna manera reconectar con él a través de la naturaleza, con rituales, intenta de verdad, de alguna manera como devolverlo a la vida hasta el último momento en el que ella de verdad se da cuenta que ya su hijo murió. Entonces tenemos a Áñez, que sería como la parte emocional, digamos, del Orfeo del mito. Y luego tenemos el Orfeo creador o creativo, que viene siendo la parte de Shakespeare, que es quien a través del dolor es capaz de transformar, digamos, su experiencia personal en una obra que va a trascender en la historia y transforma el dolor en arte. Entonces, es básicamente como la dualidad de cómo se vive el duelo de la pérdida de un hijo, y vemos como Áñez lo que quiere es revivirlo y Shakespeare de alguna manera lo que busca es inmortalizarlo a través de su obra. Y cada uno vive su inframundo, digamos, de formas distintas. La película se centra en mostrarnos cómo es este inframundo, cómo es la visión más de Áñez que de Shakespeare. Exacto. Además que otra manera también de verlo como como que esto que cuenta Paul Mescal al principio, es en verdad, o sea, Orfeo era como un poeta, Era un músico. era un músico, poeta, bla, bla, bla. Entonces, obviamente, tipo, más centrado como que en los personajes, de cierta manera, no es de cierta manera, Orfeo representa a William Shakespeare y ¿cómo es que se llama? Eurídice. Eurídice representa a Ágnes porque ella era una ninfa del bosque. ¿Sabes eso? O sea, sí entiendo. O sea, no estoy Pero hablando específicamente de cómo después de la de la historia, trama, exacto, no sino estoy de hablando la después de la trama, identificación. de la identificación de cómo Ok. son los personajes en vida real. O sea, Ok, cada uno entiendo. podría, en ese instante, cuando él está contando la historia,
obviamente él se la está contando por el hecho de que él se ve identificado en Con Orfeo, Orfeo. y él ve en Áñez, él ve a Eurídice. Claro Que después la historia cambie y de cierta manera intercambien esos roles y los dos pasen a ser Orfeo y su hijo y su hijo pase a ser Eurídice. Eurídice, es como Claro. otra cosa, pues es como la dualidad también de la historia, de ese cuentico en la historia, pues. Claro. Por así decirlo. Sí, o sea, él no lo cuenta como con la intención de nuestro hijo se va a morir. Exacto. Pero- Sino que él en ese momento lo cuenta por el hecho de que se ve identificado en ellos. En esos dos personajes. Entiendo. Está interesante, no lo había visto así. Sí. Es que Aleurí es gay. Exacto. Aleurí es gay. Así Sí, son soy. las cosas. No podemos hacer más nada, chamo. Cónchale, de verdad, qué cosa, ¿no? Pero sí me parece interesante todo ese tema del duelo y la pérdida, porque es lo que dice Lebri, pues es como que vemos dos maneras de llevar el duelo, y a Áñez literalmente ese duelo la paraliza, o sea, es una persona que en verdad se vuelve como the shell, como la cáscara de lo que ella... Ah, bueno. Ella se vuelve la cáscara de lo que ella solía ser, pues, literalmente. Sí. Mientras que, obviamente, también vemos a Shakespeare, que en verdad, él lo dice en el principio de la película, yo no sé hablar, o sea, yo no sé cómo relacionarme con las personas, ni sé cómo poner mis palabras, o sea, mis pensamientos y lo que yo siento en palabras, entonces Ok. le es más fácil escribir. Sí. Y lo vemos ahí en ese momento en el que muere Hamlet y él lo primero que hace es irse y se va y es como, Sí. bueno, ya, o sea, me fui. Porque no sabe cómo llevar este duelo de manera física en el lugar en el que murió su hijo y estar con las personas que estuvieron ahí. Y también imagino que se siente un poco fuera de lugar por todo el tema de que Áñez le dijo como que tú no estuviste aquí. Que, o sea, es verdad, pero es como, o sea, que, ¿cómo iba a saber que se iba a morir el hijo? Bueno, claro. Y Creo que es más como un reclamo de... no es un reclamo de tuviste que haber estado aquí, no tuviste que haberte ido en ningún momento y bla, 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 y es como, obviamente, pero tú también tienes que entender que tú fuiste que lo impulsaste a irse. Ajá, y a eso voy con... O sea, ella siempre supo que él era un hombre de grandes aspiraciones. Y creo que, en parte, cuando estás con una persona que tiene grandes aspiraciones, tienes que estar claro que a lo mejor su prioridad no va a ser quedarse en la casa con la familia todo el tiempo. Exacto. Y que va a tener que sacrificar parte de su presencia en la familia por ir a lograr sus aspiraciones, digamos, profesionales en este caso. Y eso es algo que ella siempre supo, pero de alguna manera las condiciones y el contexto que le tocó vivir la pone en una posición en la que se lo termina reprochando. Sí. ¿Me entiendes? Y esto, o sea, esto da como para dos aristas, que es como todo el tema del arte y cómo lo trata Shakespeare, cómo trata sus emociones y su duelo y lo convierte en arte, y todo el tema de lo que es sacrificar cosas. Sí, creo que también es un poco como en Sentimental Value, cuando... Ay, ¿cómo es que se llama? ¿Bob? No. ¿El papá? El papá. Stellan Skarsgård. Bueno, Stellan Skarsgård. Stellan, mi amigo Stellan, básicamente la forma en la que él tiene de hablar de sus emociones y de pedir perdón y de Exacto. relacionarse es con las películas que dirige. Entonces, al final, él termina siendo un pequeño Exacto. Shakespeare en ese sentido, Sí, sí. que termina canalizando y haciendo catarsis en sus obras. Pues Exacto. al final es la forma en la que su corazón se puede comunicar. Exacto. Y verdaderamente, como que vemos cómo Shakespeare, en verdad, en la película, no es que él decidió abandonar a su familia porque quiso, sino que en verdad el arte para él era un llamado tan grande y que era que si algo, y eso lo reconoce Áñez, como que ella reconocía que si él no se iba a ser miserable. Sí. Y ella puja para que él se vaya, y puja para que él se vaya, y en verdad, como que una de mis escenas favoritas es cuando Paul Mescal está recitando Shakespeare. O sea, de verdad, yo dije, esto es teatro, esto es arte. A mí me gustó esto es cine. cuando está dirigiendo como a los actores. Eso es lo que estoy, Esa. cuando está recitando Y lo regaña, y dice, again, ajá. again, again. Y entonces Y- después él le empieza a recitar y uno y que, wow, en verdad ahí se ve la diferencia, tipo, de alguien que de verdad Repite sabe, las palabras y alguien que de verdad, las siente. y lo que significa y lo que quieres transmitir, y es como,
wow, en verdad me sorprende. O sea, lo que A pasa mí es me que sorprendió full la actuación de Paul Mescal. me sorprende full que no esté nominado a Mejor Actor de Reparto. La categoría está fuerte, sí, pero siento que había espacio para él. Sí. Siento que había espacio para él, pero bueno. Siempre En va a fin, haber espacio para Paul Mescal. tan bello, mi amor, qué Lo amo. bello. Pero nada, como que lo que hace él con toda esta obra de Hamlet es como resignificar la muerte de su hijo. Sí. Y también lo que estamos diciendo, pues como que tratar de que el legado de Hamlet sea conocido y también estás compartiendo tu duelo con muchas personas. Y es lo que literalmente nos muestra la escena final, que es como, estás viendo el Globe Theater, que así se llama, theater, repleto de gente desconocida, pero que está conectando con tu historia y con tu duelo de una manera tan emocional, que uno dice, qué fuerte, o sea, qué fuerte de verdad, en verdad ver esa escena en la que todo el mundo está tipo reaching, o sea, para agarrar a Hamlet porque están sintiendo el dolor de que él murió y de todo lo que él ha pasado. Aparte, ¿sabes qué? Bueno, continúa. No, no, ¿qué ibas a decir? Ah, que es sobre esa escena Ajá. que en verdad, o sea, es una de las escenas que yo dije como que, wow, estoy a punto de como que, ajá, hacer la conexión. Digo, voy a hacer catarsis. Literal, que es cuando, ¿sabes que cuando se muere Hamlet, él intenta como agarrarle la mano a su mamá Sí, y la no lo mano. logra porque el marico se muere, pues. Y en ese momento de la obra, cuando ella le da la mano al actor, es como lo que ella, o sea, es como la interpretación que yo le di, es como ella logró conectar con él por última vez. Claro, sí. Así sea como con una sola agarrada de mano. Es que es eso. Y es tipo, wow. Y- O sea, y también te muestra el poder que tiene el arte, Ujú. de cómo a lo mejor ella con esa obra logra cerrar el capítulo del duelo de su Sí, hijo. y es eso totalmente, como que ella en verdad hace catarsis en todo este tema de darse cuenta que Shakespeare toma el puesto de su hijo, es decir, o sea, cuando él muere y tal, pero después ese mismo Hamlet vuelve a ser su hijo, y es como que durante toda la obra ella está experimentando todo de nuevo, lo que es tipo el hecho de que se murió su hijo, el duelo y bla, bla, bla. Y después cuando ella ve que ella no está sola en ese duelo, sino que más personas lo están compartiendo, yo siento que ella se desprende una carga muy grande. Y también ella hace la conexión y como que por fin entiende que Shakespeare no se fue porque él quiso y ya, sino que, o sea, mira lo que hizo. Tampoco está como resignificando el hecho de que él, porque sí, en la película es un padre abandónico, pues. O sea, en verdad Un es abandónico. un abandónico. Y no porque él quisiera, sino porque hay... Igual Hay fuerzas mayores, sí, habían honestamente. fuerzas mayores para él y él buscó las maneras, bueno, en la película, buscó las maneras de que su familia estuviese en Londres con él, pero todo el tema de que su mamá tenía miedo, de que se le murieran los hijos por la peste y bla, 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 es lógico de ambos lados. Pero como que ella termina de conectar con ese hecho de que él me sigue amando y sí sufrió como yo cuando murió Hamlet, porque creo que ese era el resentimiento que ella le estaba guardando a él, que es que A él no le importa. no te importó la muerte de nuestro hijo. Y es como que al final no fue así. O sea, sí le importó, lo que pasa es que no lo vive igual que tú. Exacto. Y eso me parece como que súper interesante de la película. Es que es muy fuerte como ver esa diferencia, porque para ella termina siendo un duelo muy solitario, porque al final la única persona con la que podría compartir eso es con el papá de su hijo, Exacto. y el papá no está. Y además no es lo mismo el duelo de perder a un hijo, de perder a un hermano o perder a un padre. Entonces, esos duelos son muy distintos y la única manera, o sea, sí puedes relacionarte, pero no es lo mismo. Claro. O sea, no es el mismo tipo de duelo porque no significan exactamente lo mismo. Sí. Cada uno tiene como que... Porque además tu Connotaciones pareja es distintas. tipo con la persona con la que tú decidiste pasar tu vida, pero tu hijo, o sea, es una extensión de ti. O sea, es tipo una de las cosas que van por encima de tu pareja y todo lo demás después de que ellos nacen. Entonces es como, es pura Sí. fuerte. Y además cuando no lo esperas. Claro, menos a los 11 años, ¿sabes? Exacto. No, y cuando pensabas que se iba a morir era la gemela. Claro, O sea, es como todo un mindfuck ahí sí. what the fuck. No, y también lo que ella hace, como ella, la idea que se hace de su hijo cuando le lee como el futuro con la mano, que al final termina siendo, ¡No! o sea, ella vio el futuro de su hijo más allá de la vida propia del hijo y lo vio con la Sí. inmortalización que Shakespeare hizo de él a través de la obra de Hamlet. Eso es increíble. Entonces, esa como connotación que obviamente tú te das cuenta a lo que significa al final de la Exacto. película,
es bastante fuerte porque ella nunca estaba viendo el futuro de su hijo per se, sino la inmortalización de lo que él significó Exacto. para su papá, pues, Sí, en, no, en es la una obra. locura. Y, o sea, digamos que, ¿cuántos años han pasado de eso? ¿600 años? Además, o sea, es una locura que, o sea, yo creo que si los eventos de esta película fuesen de vida real, yo creo que ni Áñez ni William Shakespeare se podrían imaginar que 600 años después estuviésemos hablando en este momento de De la su muerte de hijo, su hijo. de lo que significa, de lo que fue el duelo de este niño, o sea, es trascendental, literalmente. Literal, O sí. sea, es literalmente eso. Sí. Yo el último como que tema que quería tocar, porque después es más que todo como simbología y cosas así. Es como todo el tema del sacrificio y del legado. Con el legado ya lo hablamos, pero todo el tema del sacrificio lo vemos de diferentes maneras, porque con Hamlet lo vemos como que muy exacto, lo hemos representado lo que significa sacrificio como tal, que es literalmente él le decide, o sea, obviamente lo que vemos en la película no es como que él dio su vida por su hermana y eso es tipo todo un tema astrológico del cielo, del dios y bla, 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 que él intercambió, no, sino que verdaderamente es que la hermana ya se está recuperando y él contrajo la enfermedad y fue muy tarde para el momento en el que ya su mamá se dio cuenta y, o sea, ya no podían hacer más nada. Pero obviamente en la película se nos muestra como que Hamlet dio su vida por su hermana. Y me parece, o sea, de los sacrificios más como selfless que tú puedes hacer, tipo, amas tanto a alguien que eres capaz de dar tu vida. Y también vemos ese mismo paralelo con su mamá, porque Áñez le dice en un momento a William, le dice como que, tú no estabas aquí, pero sí, o sea, yo le hubiese dado mi corazón a él para que él estuviese aquí en este momento, pero tú no estuviste aquí, tú no sabes qué fue lo... Y entonces es como los diferentes sacrificios que uno haría Sus seres queridos. por sus seres queridos. En verdad esa escena es, o sea, heart-wrenching ver Sí. cómo... Y después cuando él empieza y está este otro paralelismo que es cuando su papá le pregunta antes de irse por última vez, Sí. que le pregunta, ¿vas a ser valiente? Y él que sí, yo voy a ser valiente, papá, yo voy a ser valiente. Y después de él decidir dar su vida Sí, cuando está como por en su el hermana, limbo. le dice, voy a ser valiente, estoy siendo valiente, papá, voy a ser valiente. O sea, yo no sé cómo ese niño no se ganó una nominación. Berro, sí. O sea, me parece, A mí ese niño, tipo, de verdad, o me sea, impresionó. es muy buen actor, no entiendo cómo no está nominado, pero bueno. Lo vemos de esa manera. Y otra cosa que es como un tema como menor, es que Susana, la hermana mayor de Hamlet y de Judith, ella de cierta manera se termina haciendo cargo de la casa ella, no su mamá. Que entre el tiempo en que muere Hamlet y el tiempo en el que vemos que ella va a ver la obra, Áñez, él vuelve. Y te acuerdas que trae regalos para todo el mundo y tal. Y están hablando de la nueva casa donde se van a mudar. Y eh, Paul Mescal le dice a Susana, Paul Mescal, le dice a Susana, William Shakespeare le dice a Susana como que, Susana, esta es la llave de la casa, porque yo sé que tú la vas a manejar bien. Y es como, tiene 13 años la niña, el sacrificio que tiene que hacer esa niña para ser la ama de casa de esta casa nueva y no la mamá, porque tú sabes que no está en the right mindset. Es como este sacrificio que tiene que hacer la niña de crecer ya. O sea, es tu momento de que crezcas porque tu mamá no va a hacer el trabajo que yo sé que tú puedes hacer. Es muy loco. Es que eso pasa mucho cuando, o sea, cuando los padres, ¿cómo explicarlo? Hay veces que en la relación de los padres hay uno que está ausente y ese espacio no puede quedar vacío. Entonces usualmente termina siendo el hijo mayor el que sube a esa posición de padre y termina de alguna manera siendo co-parenting, aunque no lo quiera, con la otra figura que de alguna manera sigue presente, pues. Y se termina como haciendo cargo de la familia, de la casa, de las responsabilidades que le deberían corresponder a un padre, pues. Exacto. Pero sí, eso era como todo el tema del sacrificio. Sí, también creo que en parte el sacrificio de no tener a tu pareja a tu lado porque sabes que esa persona tiene otras motivaciones en la vida. Creo que hay que entender que hay personas que no están hechas para tener una familia como prioridad y hay personas que no están hechas para alcanzar sus metas profesionales hasta el final. Yo en verdad no sé si en la vida se pueda tener el 100% de las dos áreas cubiertas porque el llegar muy lejos en un área a lo mejor te impide llegar muy lejos en la otra. Entonces creo que por lo menos en el caso de
de Shakespeare obviamente era un hombre con demasiadas ambiciones, que su pasión en la vida era el arte y el teatro y el escribir, y no tanto el área como familiar, aunque los podía amar con todo su corazón. Había una fuerza mayor en él que lo dirigía como Sí. hacia otra área, que en este contexto pues no los pudo unir los dos porque estaban en espacios geográficamente distintos, y siento que para Áñez era mucho más fácil que su pasión fuera su familia y la casa y el hogar, Exacto. y creo que en verdad es algo bastante común entre hombre y mujer. Siento que Sí, es algo sí, sí. como que, o sea, es bastante, sí, común. Incluso Sí. en la sociedad actual creo que también los tiros van por ese lado. Este, pero sí, también es interesante ver cómo el sacrificio, o sea, tienes que sacrificar de alguna manera tener un padre presente por tener un padre, o sea, exitoso que ha pasado a los Sí, sí, libros de sí. historia. Este, no estoy diciendo que esté bien, pues, pero estoy diciendo Exacto. que no se puede tener todo en la vida. Exacto. Además que otra frase que también está relacionada, que me acabo de acordar, con todo este tema del sacrificio, es lo que se da puede ser arrebatado, que es una frase que dice la mamá de William Shakespeare en la película, que es algo como tan real que uno se pone a pensar y uno dice, En diablos, cualquier momento te en pueden cualquier quitar todo lo que momento, tienes. y es tipo, es muy loco, Sí. porque ahí podemos ver muy bien que a pesar de que el miedo de Áñez fuese que se muriese su hija, también tenías a Hamlet, igual él fue un regalo de la vida y bla, 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 se te arrebató. Tal Y cual. sin tú darte cuenta y sin tú saberlo y se fue y ya, y nada, o sea, tipo, hasta ahí quedó. Entonces, o sea, me parece como una frase que en verdad pudiese como encapsular a la película, Ok, ¿sabes? Como sí. que todo lo que se da puede ser arrebatado. Pero de cierta manera como que al final te muestran esta, como este cierre a lo que es esa frase, que es que a pesar de que se fue arrebatado, igual pues en la memoria lo tienes y como que nunca se va a ir, siempre va a estar contigo. Como Coco. Como Coco, literalmente, literalmente. Sí, No muere quien pierde la vida, muere quien no es recordado. exactamente, es literalmente eso. Viva Coco. Qué buena película. Yo lloré tanto con Coco. Es que es muy fuerte la película. Coco es demasiado fuerte. Sí, pero ya como que para cerrar, bueno, no sé si quieres decir algo más de temas. No, Ok. creo que no. Ya como para cerrar en temas de símbolos, me parece interesante todo el tema del halcón, porque es un símbolo de trascendencia y espíritu. Entonces me parece súper bonito porque en la película es tipo cuando él se muere y como que su espíritu asciende, por así decirlo, él se lleva todos los deseos de la familia y por eso es una de las últimas cosas que ve Hamlet cuando ve hacia el cielo así y ve el halcón. Bueno, no es una de las últimas cosas que ve, es la última cosa que ve, como que antes de que entre a lo que es la muerte, por así decirlo. Em, y la otra cosa me parece interesante, es todo el tema del bosque y como que de la oscuridad, sabes que está como en la cueva, Sí. que esto puede representar lo que es como el limbo o el más allá. Ok. Que en varios momentos vemos como cuando nace Susana, cuando William la tiene en los brazos así, él ve directamente al hueco negro, que también para él podría significar como que todo esto que es desconocido y todo esto que él quiere lograr, pero sabe que no va a poder lograr si se queda ahí. Como que también es esa otra, Claro. como que a dónde van los sueños a morir. Ok. O sea, que él siente que el tener una familia lo va a llevar a él a sacrificar toda su vida profesional. Exactamente. Y después lo vemos cuando se está cerrando la película, cuando vemos por última vez a Hamlet, cuando él está entrando por ese pasillo negro, que es como si él estuviese entrando ya al más allá. Y me parece interesante porque sabes que cuando él se muere, lo vemos en el teatro. Lo vemos en el teatro y lo vemos como que paseando en el teatro y tal, bla, bla, y de cierta manera, y después lo vemos de nuevo, es cuando ya él se va, que su mamá Que lo ve como por que se última vez, despide. que es cuando se despide. Y me parece interesante porque es decir, que él estuvo en el limbo, atrapado, esperando que su mamá de cierta manera lo superara, Lo dejará ir. lo dejara ir, y él estuvo encerrado o atrapado en lo que es este coso del teatro y después como que se va a lo que ya es el más Claro. allá, pues tipo de ya se fue porque su mamá lo soltó. No, y también que
es una forma de decir que él estuvo presente en todo el proceso de escritura y de planificación de esta obra. Exacto. Y que de alguna manera cuando... Es lo que dice Taylor Swift en The Manuscript, al final. ¿Sabes cómo cierra The Manuscript? Que dice como... Sí, pero no me acuerdo exactamente de las palabras. Que dice algo así como The story isn't mine anymore. Ah, que es Y como ya es de ustedes. La historia ya es de ustedes. Entonces siento Ya. que la forma en la que él se va al final de la película es la forma de Shakespeare de decir, ya esta historia no es mía. Esta Exacto. historia es tipo para todos los que hayan sufrido un duelo o una pérdida y estén buscando la manera Sí, sí. de tratarla. Entonces siempre hay una manera de meter a Taylor Swift en la conversación. Siempre. Queda Taylor. Pero sí, eso me parece súper interesante. Esas Sí. son como las simbologías. Ah, bueno, no, la otra cosa que quería decir era que Chloe Zhao, bueno, ya aquí como adentrándonos un poco más del behind the scenes, no sé si tienes algo de simbología que quieras agregar. Pero Continúa. en el behind the scenes, yo vi una entrevista que le hicieron y le preguntan sobre los colores que ella usa, por ejemplo, para representar a Áñez y para representar a Paul Mescal, a William Shakespeare. Entonces ella dice que es la segunda vez que ella usa colores para representar a sus personajes, que la primera Ok. vez fue en Eternals. So, fun fact, Harry ella, Styles. fun fact, ella dirigió Eternals, Nomadland, que ella, por eso fue que creo que se llevó Su Oscar, sí. su Oscar, exacto. Real. Entonces, nada, ella explica que ella le quería dar unos colores a cada uno y que estos colores representan como partes del... Es que, ¿sabes que los chakras tienen como puntos? Sí. Entonces, que estos colores representan ciertos chakras. Entonces, ella dice que Áñez con el rojo representa el chakra raíz, es decir, que me imagino que está como por los pies. No, la raíz es... Ah, bueno, no sé. Ah, exacto. Pues bueno, sí, ajá. es la pelvis. Es la Digamos pelvis. que el root... Aquí pondremos los colores del chakra. Esta foto, sí. Exacto. Pero bueno, ella representa el chakra raíz, que es la sangre y la tierra. Entonces, a ella la hemos representada con el color rojo. Además que ella es como que todo lo que es naturaleza, ella está muy conectada con lo que es el bosque, con los animales y todo lo que es espiritualidad con el tema, sí, del bosque, pues. Y después tenemos a Will, que él es el azul, que está asociado con el cielo y el lenguaje, que es el chakra de la garganta. Entonces, él es como, sí, es el cielo. O sea, es una persona que, por así decirlo, vive en las nubes. O sea, es una persona que... Y ella se lo dice porque ella le dice, tú vives en tu mente. Exactamente. Entonces, eso me parece súper interesante porque siempre los vemos vestidos con estos colores, rojo y azul. Yo me siento un poco identificada con Shakespeare. Ok. ¿No te parece? Sí. ¿Puedes verlo? Sí, yo te veo, yo te veo. Abandónica. Y bueno, abandónica. Y bueno, también, lo que está diciendo, ella está representada, o sea, este chakra raíz representa lo que es la sangre, el corazón, la tierra y el instinto. Y Áñez está anclada a lo físico, a la maternidad y al cuerpo. Y bueno, Will, para completar, está conectado con el intelecto, el lenguaje y el cielo. Y bueno, en la película representa lo que es la distancia emocional, pues. Sí. Y él está vinculado a lo que es el mundo de las ideas, pues. Como que ahí se refugia para procesar su pérdida y todo esto. Hay otras cosas como el behind the scenes que en verdad me parecen interesantes, que son el hecho de que construyeron el Globe Theater, lo que vemos al final, se construyó en vida real. Sí, a mí me parece interesante. Aquí voy a poner los planos, porque conseguí los planos de la cosa, o sea... ¿De verdad? Sí, Qué loco. es una locura, yo así. ¿Qué? Me encanta cuando tienen presupuesto para construir cosas tipo Sí. en la vida real. Sí. A mí me sorprendió fue que utilizaron mucha iluminación natural como para intentar hacer la película lo más realista posible con la época. E Usan intentaron muy poco lo que es la luz. artificial. Entonces eso en verdad me parece full interesante y me parece muy difícil de lograr en campo. Sí. O sea, No, y porque, se ve súper bien en la porque película. también tienen muchas escenas, ¿Oscuras? no, y en exteriores. Ah, sí. Y en el bosque, o sea, ¿cómo manejas tú todas esas sombras en el bosque Sí. con los árboles y las matas y no sé qué? O sea, es complejo loco. a la hora de ejecución, es bastante complejo. Sí. Y además, aparentemente, la filmación fue cronológica, como que para que ellos ok. pudieran sentir el desgaste de la relación y de todo esto, entonces Ok, me parece qué interesante. cool. Lo que estás diciendo de la luz, al parecer, Steven Spielberg fue a visitar el set Ok. y él dice que, o sea, él comentó de esto, de que le parecía loco que trabajara mucho con luz natural, pero que le parecía peligroso porque él no podía ver por dónde está caminando.
Marico, Y vamos a que Steven Spielberg. yo no sé qué está pasando aquí, no veo. Lo O amo, sea, tan bello. Y otra cosa que es como las composiciones que ella hace en la película, me parecen espectaculares. Hay una que hace alusión a el beso de Gustav Klimt, Ok. que es cuando ella está así y él como que es la primera vez que él se va a Londres. Y es como este momento de amor de ellos dos, que también otro momento en otra película que lo podemos ver muy bien es en Shutter Island con Leonardo DiCaprio y Sí. que también está. Sí. Pero esto también hace un paralelo con la última vez con la última vez que William se va, que es después de que muere Hamnet, vemos un paralelo porque es literalmente la misma toma, pero los vemos en esta primera toma como que te amo y tal, sí, vete, te apoyo y tal, y la última vez es literalmente ellos peleando, o sea, fuerte Sí. De empujones de y tal. empujones y tal, y es tipo, cómo se desgastó la relación por todo este tema de la pérdida de su hijo, es horrible. Claro. Algo que yo quería decir sobre las tomas, que me parece muy interesante cómo se hizo, es que la película se siente como una obra de teatro, porque la película tiene muchas tomas largas y fijas, y de alguna manera es como, o sea, siento que te termina demostrando que incluso la misma vida de Shakespeare termina siendo también como una obra más, Sí. y termina siendo como parte de, sí, como una reinterpretación también de su vida a través del arte, que termina siendo lo que da a pie que se haga más arte que Hamlet. Exacto. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Es muy loco. Creo que en la toma que más se ve es cuando ellos están tipo en la habitación y él está escribiendo a oscuras. Fun fact de ese momento. Aparentemente Chloe Zhao le pidió a Paul Mescal que estuviera rascado de verdad, o sea, tipo ¿De tomado. verdad? Sí, para que hiciera la escena, para que se viera real. ¡Qué divertido! Y él estaba tipo, de verdad Rascado. estaba rascado en la escena. ¡Qué divertido! Y es Me tipo, qué encanta. cómico Te mandan que a tomar el trabajo, chama. lo mandaron a tomar para que de verdad se sintiese todo este momento de, Como de torpeza. sí, ¿no? Y como de tortura del artista, de que, no te puedo, no puedo. Sí. Tortura del artista. Es que Eso me sí. pareció interesante. Y otra cosa que me parece interesante es que ellos hicieron como no sé, es como algo tántrico. Esta manera de, un workshop tántrico, por así decirlo, creo que se llama, no estoy segura, creo que sí se llama. Pero al parecer, como que Chloe Zhao les pidió el primer día que Paul Mescal tratara de personificar a un pene y que Jessie Buckley personificara a una vagina. Y tipo, eso fue el workshop tántrico que ellos hicieron de actuación para empezar su viaje con Hamnet. Y entonces me da risa porque aquí voy a poner el video porque lo tengo guardado, pero es tipo Paul Mescal diciendo que I'm a serious actor, I'm a serious actor, I'm a penis, I'm a penis, I'm a penis, I'm a penis. Es demasiado cómico. Pero me da demasiada risa, tipo, ¡Wow! lo que hacen los directores para lograr que tus actores hagan las cosas que tú quieres que hagan. Es loco. Es muy loco. De verdad. Ay, último fun fact. Jessie Buckley en verdad sí como que hizo, ¿cómo se llama? Entrenamiento real con halcones ¡Ay, qué divertido! para hacer esas escenas que tiene con O sea, el halcón es real. Es el real, exacto. Qué fino. O sea, me Interesante. parece fino que en tu trabajo te manden a hacer contacto tipo con animales y a, Sí, ¿sabes? Como que a convivir con animales me parece muy divertido. sí. Pero Pero bueno, bueno. eso es todo, chicos. ¿Vamos con los reviews? Sí. Bueno, mi review dice lo siguiente. ¿Por qué Shakespeare se ve como un barista de Starbucks? Paul Mezcal, yo te amo, pero bueno. Habrá Starbucks en Venezuela, pues. Y me pongan Yo en un verdad barista siento así. que Paul Mescal tiene, o sea, no Él no tiene tiene cara. iPhone face. Eso era Él lo que no iba a tiene decir. iPhone Él no face. tiene iPhone face. Algo que me gusta mucho de esta película es que no siento que ninguno tenga iPhone face. O sea, Cero. siento que sí, ¿sabes? Sí. Me lleva a la época. Lo único es que berro de esta chama no puedo... Es que se parece el meme. O sea, sí, es como... Eso sí eran unas cosas que debo decir que a veces me sacaba un poquito de onda. Ok. Como que, ¿sabes? Sí. No era sutil. Este es el mío. Es lo único. Mi review es 1 star is for Paul's slutty earring.
una de las estrellas que le doy a la película es por el arito de Paul perra, Mescal. de Paul Mescal. De Pedro tal cual. De Pedro tal cual, que en verdad hay una pintura de él, que es una de las más famosas, que es la pintura de Chandos, donde él tiene ese earring. Ah, imagínate. Sí. Qué loco. Entonces, en verdad, como que todo... O sea, el hecho de que Paul Mescal tenga un earring en la película no es tipo decisión, porque, ay, para que se vea gay, no. Ok. Pero Para bueno. que se vea aquí. em, Puntuaciones. puntuaciones. Yo, bueno, a Lebri primero. Ok. Yo a esta película le doy 3 de 5. Esa es mi puntuación. Ok. 3 estrellitas. Yo a esta película le doy 5 estrellas y un corazón. Andrea amó esta película. esta Andrea la vio película. 2 veces en el cine. Yo amo esta película. O sea, en verdad a mí me cambió la química del cerebro. La canción que cierra la película, que es la de Max Eso sí. Richter, esa canción... Eso no tiene comparación. Esa canción se ha usado en varias películas. En Shutter Island se ha usado en Arrival, se usó en un capítulo de Last of Us y se utilizó ahorita en Hamnet. Y de verdad, The Sound of algo, creo que se llama. La canción es, o sea, en verdad, empezó la canción y yo dije, No, this esa is canción over. es absurda. This is over for me. A O mí- sea, a mí cut esa the canción- cameras. Sí, la canción es poderosa. Es muy poderosa. Sí. Y en verdad, wow. Sí. Wow, 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 wow. 10 de 10. 40.000 de Bueno, 1000. en total son, Barbie nos decía, ya lo puse, Sí. cabeza de ñames. 8 estrellas. 8.5, ah, no, 8. 8, tú no le pusiste 8, es verdad. 8.5. 8 de 10. No, 8 pero de está 10. bien. No, una Me puntuación. parece que 8 está bien. Yo creo que ella se va a llevar su Oscar de mejor actuación. Obviamente. Ese Yo creo Oscar que es sí de se lo ella. lleva. O sea, se lo lleva a otra persona, eso es fraude. No, sí se lo lleva y sí se lo merece. Sí, 100%, 100%. Sí, la verdad. O sea, está muy claro quién se va a llevar mejor actriz. Sí, la verdad sí. Y no veo lejano que se lleven mejor película. Eso es lo que yo quería hablar de eso, que en verdad es como que el discurso alrededor de Hamlet ha crecido Sí, muchísimo. mucho. Y ha superado el de Sinners. Y ha superado el de Sinners, ha superado el de One Battle After Another. One Battle After Another Fuck One Battle After Another. quedó como que un poquito más Rezagada. allá. Siento que ahorita en verdad la competencia está entre esas tres y más que todo entre One Battle After Another y Sinners. Y Hamlet. Al y- contrario, siento que Sinners y Hamlet. Sinners y Hamlet. Ok. Bueno, esos fueron los que ganaron ¿no? Sí, En creo los que Golden ganaron en los Golden Globes fueron Sinners y Hamlet. Pero en verdad, marico, si Hamlet se llama mejor película, yo Yo creo que voy a llorar. sería, ojo, siento que me gustaría que ganara Sinners porque yo conecté también. mucho más con Sinners y como que yo esa película la sentí en mis venas. Sinners y Hamlet son de mis películas favoritas o sea, tipo, son top, están ahí a la par. Pero si gana Hamlet, podría ver por qué se Claro. lo lleva y me parecería que es un Oscar merecido, no como el de Moonlight. Sí. Siempre lo voy a sacar a relucir porque yo no lo puedo creer. Ojo, a mí me encantaría que Chloe Zhao se llevara su segundo Oscar por mejor dirección. No creo, eso sí no, No creo, pero Ese sí creo que es de sería One Battle After Another. increíble. Sí, Ese sí creo que está cantadito. es de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson. Ese sí creo que va por ahí. Pero sería bueno, increíble, porque ¿cuántas mujeres se han ganado un Oscar de mejor actuación? De mejor actuación, de una. mejor... Creo que ella es la única. Creo que son 3. 3 mujeres que se han llevado y ninguna ha repetido, tipo, llevarse varios. Así es el mundo, misógino. Pero bueno, amigos, más adelante vamos a hacer un video hablando de nuestras predicciones, de quién se debería ganar los Más a Oscars, quién fondo no. de las Exacto. categorías. Y Stay tuned. stay tuned. Ahí Pero va. nada, amigos, hasta que llega el video, síganos en nuestras redes sociales, comenta, like, suscribe, comparte. Comenta si te besarías a Paul Mescal. ¿Y por qué la respuesta es sí? Obviamente. Comenta por qué la mejor película de Paul Mescal no es Hamlet, sino Aftersun. ¡Ah! ¡Qué buena película! No la he visto. No la veas. Ok. Es horrible, o sea, es horrible. Adiós.